sol poniente doraba el campo en esa tarde silenciosa, como si incluso la naturaleza fuera consciente de lo que estaba por suceder. En el porche de la pequeña casa de madera, sentados uno al lado del otro, estaban Eleanor y Thomas, dos almas jóvenes y apasionadas, que parecían querer congelar el tiempo solo con la fuerza de las miradas que intercambiaban. Ella, vestida con un sencillo vestido de algodón azul y el pelo recogido de cualquier forma, luchaba por contener las lágrimas. Él, con su uniforme aún impecable y su gorra en las manos, apenas encontraba palabras que estuvieran a la altura del momento. Era la última tarde que pasarían juntos antes de que Thomas partiera a la guerra. La convocatoria había llegado semanas antes, pero pospusieron todas las conversaciones dolorosas, como si el silencio pudiera detener el destino. Ahora ya no había forma de escapar en esa noche. Partiría hacia un futuro incierto. Thomas tomó la mano de Eleanor con una firmeza que contrastaba con la delicadeza de sus dedos. El contacto era cálido, reconfortante, y cada segundo parecía pesar toneladas sobre los hombros de ambos. «Quiero que me prometas algo», dijo con la voz baja, ronca, tratando de memorizar cada rasgo de ese rostro que tanto amaba. «No importa lo que pase, espérame». Eleanor cerró los ojos por un momento, como si la mera idea de perderlo fuera insoportable. Respiró hondo, luchando contra el miedo que crecía dentro de él como una tormenta. «Esperaré. El tiempo que sea necesario», respondió ella con la voz quebrada. Thomas sonrió, una sonrisa triste y al mismo tiempo llena de amor. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. En su interior, un anillo sencillo, pero que llevaba toda la eternidad que soñaba construir con ella. «Tan pronto como regrese nos vamos a casa», prometió, deslizando el anillo en su dedo, sellando allí, con ese gesto, un pacto silencioso contra el tiempo y la distancia. Eleanor no pudo contener las lágrimas esta vez. Eran lágrimas de amor, de miedo, de esperanza. Cada gota contenía 1.000.000 de sentimientos que las palabras nunca podrían transmitir. «Antes de por ti», Thomas hizo una última promesa, quizás la más sagrada de todas. «Te escribiré antes de cada batalla. Siempre que pueda, tendrás una carta mía. Así, incluso lejos, estaremos juntos». La promesa de las cartas fue más que un consuelo, era un hilo invisible que los mantendría unidos, incluso cuando los océanos y las trincheras intentaran separarlos. Fue un gesto de amor desesperado, un escudo contra el olvido. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando el camión militar se estacionó frente a la casa. Thomas se levantó, de mala gana, y abrazó a Eleanor por última vez, fuerte y largo, como si pudiera absorber de ella todo el coraje que necesitaría a partir de ese momento. «Volveré contigo, mi amor, cueste lo que cueste», le susurró al oído. Eleanor solo asintió, sin poder hablar, grabando para siempre en su alma la calidez de ese abrazo, el sonido de esa voz, el ligero perfume de su piel mezclado con el olor a heno que venía de los campos circundantes. Cuando Thomas se alejó y subió a la camioneta, Eleanor permaneció allí, inmóvil, con la mano sobre el corazón, como si intentara aferrarse a un pedazo de su alma que le habían arrancado. El camión desapareció entre el polvo del camino, y con él fue parte de su mundo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado grande, Eleanor se sentó en su cama, sosteniendo el anillo en su dedo, y se juró a sí misma: «Esperaré. No importa cuánto tiempo, no importa lo que pase». Todavía no sabía que esa promesa sería mucho más difícil de cumplir de lo que podía imaginar. Ni siquiera que la última carta de Thomas tardaría toda una vida en llegar. Pero esa noche lo único que existió fue amor. Un amor lo suficientemente fuerte como para atravesar el tiempo, la guerra y la muerte. Un amor eternizado en una promesa hecha bajo las estrellas. Y así comenzó la larga vigilia de Eleanor. Una vigilia de amor, fe y esperanza, sellada por la promesa de una carta y la certeza de que, en algún lugar, más allá de los campos de batalla, más allá de los años, Thomas regresaría a ella, aunque solo fuera a través de las palabras que dejó atrás. El día de partida amaneció gris, como si el mismo cielo estuviera de luto por lo que estaba por suceder. La niebla se arrastraba por las calles adoquinadas del pequeño pueblo, envolviéndolo todo en una neblina silenciosa que parecía adormecer los sonidos, los movimientos e incluso las esperanzas. Eleanor se despertó temprano, aunque en realidad no había dormido. Pasó horas acostada, mirando al techo, escuchando las manecillas del reloj, marcando cada segundo que la separaba de Thomas. Se puso el mismo vestido azul que había llevado la tarde anterior. Sintió que, de alguna manera,
Ese vestido estaba impregnado de su presencia, como si pudiera protegerla de todo lo que vendría. Se recogió el pelo en un moño apresurado y sus manos temblorosas dificultaban los gestos simples y cotidianos. En el espejo vio el reflejo de sus ojos rojos, hinchados, pero todavía llenos de una fuerza silenciosa. El camino hasta la estación me pareció más largo que nunca. Cada paso resonaba en las aceras vacías, mezclándose con el sonido ahogado de los primeros motores militares, rugiendo a lo lejos. En la station, la escena era desgarradora en familias reunidas, madres llorando discretamente, niños aferrados a las piernas de sus padres, jóvenes como Thomas, con uniformes nuevos y ojos que mezclaban valentía y miedo. Thomas ya estaba allí, apoyado contra uno de los pilares de madera, con la mirada perdida en el horizonte invisible más allá de las vías. Cuando vio a Eleanor, su rostro se iluminó, aunque fuera por un breve momento. Él abrió los brazos y ella corrió hacia él, olvidándose por un momento de la multitud que la rodeaba, de las miradas tristes, de los murmullos. Allí, en la calidez de ese abrazo, el mundo pareció desaparecer. Tú viniste, susurró, como si temiera que todo fuera solo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Siempre vendría, respondió ella, con la voz quebrada. Thomas la abrazó con fuerza, como si el simple acto de soltarla pudiera significar perderla para siempre. Luego, con cuidado, sacó del bolsillo una hoja de papel doblada a Anne, la primera de muchas cartas que había prometido escribir. Se lo entregó a sus manos, mirándola a los ojos, como si registrara ese momento. Para la eternidad léelo cuando te lo pierdas, dijo, con una sonrisa triste. Eleanor apretó la carta contra su pecho, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Quería decir tantas cosas, quería gritar que tenía miedo, quería pedirle que se quedara, que no se fuera, pero sabía que no tenía sentido. El deber llama, y el amor verdadero también sabe cuándo es el momento de ser fuerte. El silbido del tren cortó el aire, un sonido agudo que parecía presagiar lo inevitable. El embarque comenzaría en breve. Thomas se quitó la gorra, se pasó la mano por el pelo en un gesto nervioso, y luego volvió a tomarle las manos. Recuerda, mi amor, no importa dónde esté, mi corazón siempre encontrará el camino de regreso a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como un hilo de esperanza. Eleanor asintió, incapaz de hablar, sintiendo que se le cerraba la garganta y se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, llegó el momento. Un sargento caminaba por el andén gritando los hombres de los soldados. Uno a uno, subieron al tren, entre rápidos abrazos y saludos desesperados. Cuando pronunciaron el nombre de Thomas, besó tiernamente la frente de Eleanor, como si ese gesto pudiera protegerla de los años de soledad que se avecinaban. Te amo, dijo en voz baja. Ella le apretó las manos por última vez, incapaz de pronunciar ninguna palabra en respuesta. A veces el silencio es más elocuente que cualquier frase. Thomas subió al tren y Eleanor permaneció allí, inmóvil, mirándolo mirar por la ventana. Se miraron fijamente hasta el último segundo, hasta que el tren empezó a moverse, crujiendo pesadamente sobre las vías. Eleanor corrió junto al tren unos metros, como si pudiera alejarlo de su destino con solo la fuerza del amor que sentía. Luego, cuando sus piernas ya no obedecieron, se detuvo y se quedó allí, saludando, hasta que su figura desapareció en la brumosa distancia. El humo de la locomotora se esparció por el aire mezclándose con niebla y lágrimas, y así, bajo un cielo gris y oscuro, comenzó la larga guerra de Eleanor, no contra los ejércitos enemigos, sino contra el anhelo, contra el tiempo, contra la duda silenciosa de si volvería a ver a Thomas. Metió la mano en el bolsillo y tocó la carta que él le había dado, como si fuera su única ancla en el mundo en ese momento. Luego, caminó lentamente de regreso a casa, cada paso más pesado que el anterior, cada respiración más laboriosa. La guerra había comenzado, y para ella sería una guerra de Al principio, Eleanor creyó que la distancia era solo física. Extrañaba los abrazos, las risas fáciles, la forma en que Thomas siempre parecía encontrar las palabras adecuadas, incluso en los peores momentos. Pero estaba la promesa de las cartas, y en los primeros días se aferró a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera en una tormenta. La primera carta llegó unas semanas después de su partida, un sobre arrugado, con su letra familiar, cruzando el papel como un soplo, venido de muy lejos. Thomas habló del viaje al campo de entrenamiento, las amistades que empezaba a formar, las noches frías que pensaba en ella
y el anillo que llevaba alrededor de su cuello, como un amuleto. Cada línea fue un bálsamo para el dolor de la ausencia, una reafirmación de que, sin importar las distancias ni los peligros, seguían conectados. Eleanor respondió ese mismo día, llenando la carta con pequeños detalles de la vida, en la ciudad, en el nuevo gato que había encontrado, abandonado, en la calle, el jardín que ahora cuidaba sola, los sueños que seguía construyendo en silencio. Creí, con todo mi corazón, que pronto tendría a Thomas de regreso en completo, sonriente, llevando la historia de un momento difícil. Pero después de la primera carta, el tiempo empezó a estirarse como una goma elástica a punto de romperse. Las semanas se convirtieron en meses, y el buzón, que alguna vez fue una fuente de esperanza, se convirtió en un objeto de tortura diaria. Cada mañana, Eleanor caminaba hasta la pequeña caja de hierro en el camino de entrada, con el corazón martilleando en el pecho, solo para encontrar el mismo vacío día tras día, semana tras semana. El silencio se deslizó en su vida de manera furtiva, como una densa niebla que no podía eliminarse. Intentó distraerse, cuidaba el jardín, bordaba cojines, leía los mismos libros una y otra vez, iba a misa todas las mañanas, se arrodillaba en el mismo banco de madera y rezaba con la fuerza de quien lucha por mantener viva su alma. Manténlo a salvo, Señor. Era la súplica que ella murmuraba día tras día. Pero el silencio no se debía solo a la ausencia de cartas. Era la ausencia de la propia presencia de Thomas en su mundo. Era un vacío diferente, más pesado, más cruel. Ese tipo de vacío que no se puede llenar con palabras, con oraciones o con esperanza. Era el tipo de ausencia que hacía que el tiempo pareciera inmóvil, que hacía que los días fueran interminables y las noches insoportablemente largas. Las noticias que llegaban de la guerra eran cada vez más sombrías. Los periódicos publicaron cifras frías, bajas en un frente, bombardeos en otro, batallas que parecían consumir generaciones enteras. Los rostros en la ciudad cambiaron, en las miradas que antes eran esperanzadoras, ahora tenían un peso oscuro. Todas las mujeres que Eleanor conoció parecían vivir el mismo drama, esperando cartas, noticias, cualquier cosa que rompiera la cruel distancia entre ellas y sus seres queridos. Una mañana, la mejor amiga de Eleanor, Margaret, llamó a su puerta con una carta en la mano. Era una carta de su marido, escrita desde el frente. Mientras Margaret leía en voz alta partes de la carta noticias sobre las posiciones de las tropas, un breve relato de la vida diaria en el frente, Eleanor sonrió, pero por dentro, una pequeña parte de ella se quebró. ¿Dónde estaba la carta de Thomas? ¿Por qué no escribió? Las dudas comenzaron a invadir su corazón. ¿Había pasado algo? ¿Estarías herido? Oh, peor aún, ¿se habría ido sin que ella lo supiera? Estos pensamientos la consumieron. Durante las noches de insomnio, imaginaba escenarios terribles con Thomas, perdido en tierras extranjeras, su nombre escrito en alguna lápida, sin que ella lo supiera. En esos momentos ella se levantaba de la cama, caminaba hacia la cómoda y sacaba la primera carta, la que él le había entregado en la estación, todavía intacta en su sobre. Releo cada palabra, cada línea, como si mágicamente pudiera hacer aparecer una nueva letra al día siguiente. En la tercera luna llena después de su partida, Eleanor se sentó sola en el jardín, rodeada únicamente por el frío de la noche y la fragancia de las flores que había plantado. Miró el cielo estrellado, tratando de imaginar dónde estaba Thomas en ese momento. ¿Seguiría mirando las mismas estrellas? ¿Seguiría pensando en ella? Ella susurró su nombre al viento, como una oración secreta. Regresa a mí. Pero el viento no trajo respuestas. Simplemente le quitó las palabras, dispersándolas en la inmensidad de la noche, así como el tiempo pareció dispersar cada esperanza que ella intentaba cultivar. El silencio se había convertido en una presencia constante, un compañero que ella no había elegido, pero que ahora formaba parte de su existencia. Lo que Eleanor no sabía era que el silencio al que se enfrentaba era solo el preludio de un dolor aún mayor, algo que vendría no solo a poner a prueba tu fe y tu amor, sino a marcar tu vida para siempre. El amanecer de ese día no parecía diferente de los demás. Un cielo gris cubría el pequeño pueblo como un pesado manto, y la brisa fría cortaba las calles desiertas. Eleanor se despertó temprano, como siempre, y siguió su rutina casi mecánica. Preparó café, barrió el porche, caminó hasta el buzón. Ya no esperaba encontrar cartas, había aprendido a protegerse de la esperanza, pero la costumbre era más fuerte que la razón. Fue entonces cuando vio algo diferente. No era un sobre pequeño, familiar y escrito a mano.
sino un documento oficial, doblado con precisión militar y con el sello del gobierno grabado. El corazón de Eleanor se detuvo por un momento. Las manos empezaron a temblar, antes incluso de tocar el papel. Sabía, incluso antes de leerla, que esa carta traía el tipo de noticias que nadie debería recibir. Con pasos lentos, regresó a la casa. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a la taza de café que ahora se estaba enfriando, sin que ella le importara. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces Anne. Luego abrió el documento. Estimada señorita Eleanor Whitmore. La carta comenzaba de manera impersonal y dolorosamente fría. Con profundo pesar, le informamos que el soldado Thomas Gregory Sullivan fue reportado muerto en acción en el frente occidental. Expresamos nuestro más sentido pésame por su pérdida. El mundo se detuvo. El sonido de los pájaros del exterior desapareció, el viento cesó. Incluso el tiempo mismo parecía suspendido en un silencio sepulcral. Eleanor leyó y releyó, y esas palabras, como si la repetición pudiera cambiar su significado. Pero las letras permanecieron firmes, cortantes como cuchillas, incrustadas en la página y en su alma han fallecido. Tomás estaba muerto. Las lágrimas brotaron silenciosamente al principio, corriendo por sus mejillas en discretos chorros. Luego, se convirtieron en un grito convulsivo, desesperado. Ese tipo de lamento que surge de lo más profundo del ser, que no encuentra palabras, solo dolor. Se dejó caer al suelo de la cocina, con las manos todavía sosteniendo la carta y las rodillas dobladas, como si intentara esquivar un golpe mortal. El dolor era físico, tan fuerte que sentí como si mi pecho se partiera en dos. Eleanor no gritó, simplemente lloraba, con el rostro escondido entre las manos, como un niño perdido en medio de una pesadilla sin fin. Pasaron horas o tal vez minutos antes de que lograra levantarse. Se dirigió tambaleante al dormitorio, donde, encima de la cómoda, descansaba la primera carta de Thomas, la promesa de amor eterno, hecha en palabras. Toca él sobra, cuyo papel ahora estaba húmedo de lágrimas. Esa carta fue todo lo que quedó de Ellen, esa carta y los recuerdos. En los días siguientes, la noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. Los vecinos acudieron a ofrecer sus condolencias, trayendo pasteles, palabras vacías y abrazos incómodos. Cada toque, cada mirada de lástima, era un cruel recordatorio de que Thomas no regresaría. Que una güera, fría y despiadada, le había arrebatado el futuro que prometieron construir juntos. Margaret fue la primera en sugerir que Eleanor intentara seguir adelante. Eres joven, cariño, la vida continúa. Pero para Eleanor, la vida tal como la conocía había terminado en el mismo momento en que abrió esa carta. Los días se volvieron largos y vacíos. La casa, antes llena de risas y planes susurrados, ahora parecía resonar con el sonido ensordecedor de la ausencia. Pasó horas sentada en el porche, mirando al vacío, sintiendo el anillo en su dedo, como un ancla. A veces le hablaba a Thomas, como si él todavía pudiera oírla. Habló del jardín, del gato que ahora dormía en su cama, de la ciudad que parecía envejecer rápidamente debido a la guerra. Y ella pidió, en voz baja, que él apareciera en sus sueños, solo para poder verlo una vez más. Por la noche volví a leer la única carta que tenía de él. Cada palabra parecía ahora un susurro del más allá. Espérame, él había dicho. Pero ¿cómo podrías esperar a alguien que no regresaría? La ausencia de un cuerpo de un funeral hacía todo aún más irreal. No había tumba que visitar, ni flores que depositar, ni últimas palabras que decir. Solo un vacío, una inmensa ausencia, ocupando cada espacio de tu vida. Eleanor sabía que, de alguna manera, necesitaba seguir respirando, pero también sabía que parte de él había sido enterrado con Thomas en algún campo lejano, bajo una tierra que nunca vería con sus propios ojos. Sin embargo, en medio de la devastación, algo dentro de ella permaneció intacto en el amor. Un amor que ahora estaba hecho de silencio y anhelo, pero que no desaparecería, porque, en el fondo, Eleanor sentía de un modo que no podía explicar que la historia aún no había terminado. Todavía había algo por venir, algo que, décadas después, lo cambiaría todo. Si esta historia ya te ha tocado el corazón hasta ahora, imagina lo que está por venir. Cada detalle, cada emoción construida hasta ahora, es solo el comienzo de un viaje que promete dejarte una profunda impresión. Si valoras las historias que rescatan el poder del amor verdadero
y que hacen que el tiempo se detenga? Este es el momento de ser parte de este viaje con nosotros. Deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que llevan alma, memoria y eternidad. Su participación aquí es lo que mantiene vivas estas narrativas. Y quédate conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Eleanor intentó reconstruir su vida, cargando con un amor que, aún sí, respuestas, se negaba a morir. Lo que viene a continuación es aún más intenso, más profundo y absolutamente imperdible. Los días que siguieron a la noticia de la muerte de Thomas se prolongaron como una eternidad. Para Eleanor, el tiempo perdió todo significado lógico. Los relojes seguían girando, el sol seguía saliendo y poniéndose, pero dentro de ella, todo se había detenido en el momento en que leyó esa carta oficial. Ahora vivía en una especie de suspensión entre un pasado que parecía inalcanzable y un futuro que no tenía el valor de imaginar. Durante semanas, apenas salió de casa. El jardín, alguna vez tan bien cuidado, creció en desorden. Las flores se marchitaron, las malas hierbas se apoderaron de los parterres. El pequeño porche donde solía sentarse a esperar al cartero parecía ahora abandonado, testigo mudo de su ausencia. El vestido azul, el mismo de la despedida, colgaba de un gancho detrás de la puerta, descoloriéndose lentamente con el tiempo. Consuelo de amigos y vecinos le parecieron vacíos. Frases como "todavía encontrarás a alguien", "el tiempo lo cura todo" o "Dios sabe lo que hace", fueron recibidas con una sonrisa educada y un asentimiento, pero ninguna de ellas realmente tocó su corazón. ¿Cómo podrían entenderlo? ¿Cómo podían entender que no se trataba solo de perder a un prometido, sino de perder todo un futuro soñado, toda una vida juntos, imaginada? Eleanor intentó, como muchos sugirieron, seguir adelante. Intentó ocupar su mente en pequeños trabajos en cosía para sus vecinos, ayudaba en la iglesia, enseñaba a leer a los niños. Cada tarea completada era un intento de demostrarse a sí misma que todavía era parte del mundo. Pero dentro de ella siempre hubo un peso, un hilo invisible que la tiraba de regreso al vacío. Las noches eran las peores. Tumbada en la cama individual, en la habitación ahora demasiado grande para una sola persona, miró al techo y revivió cada recuerdo, cada palabra intercambiada con Thomas. A veces el dolor era tan intenso que tenía que sentarse en el borde de la cama, abrazarse las rodillas y mecerse suavemente, como si el movimiento pudiera adormecer su tristeza. El anillo de compromiso nunca abandonó su dedo. Se convirtió en parte de ella, una extensión de su propia piel. Algunas personas, en su ignorancia, le sugirieron que se lo quitara, que se diera la oportunidad de empezar de nuevo. Pero Eleanor sabía que empezar de nuevo no era una opción. Su corazón ya había elegido destino, y ese destino, aunque doloroso, era irrevocable. Paso los años se han acumulado en tu vida como hojas muertas en otoño. Eleanor creció, pero llevando siempre consigo la juventud de aquel amor interrumpido, a nunca casado. Ni siquiera consideré a otro hombre. Para ella, Thomas no era solo un recuerdo, era una presencia viva y constante que moldeaba sus decisiones, sus gestos, su existencia. Cada cumpleaños suyo era recordado con una vela encendida en la ventana. Kate Navid preparaba 2 platos y colocaba uno en la mesa solo para él, como si, de alguna manera, su alma aún pudiera compartir ese momento. Cara Primavera plantaba nuevas flores en el jardín, las favoritas de Thomas, lirios blancos, como un tributo silencioso al amor que el tiempo no podía borrar. Cartas de otras mujeres, esposas y prometidas de soldados, hablaban de funerales, homenajes militares, medallas enviadas en reconocimiento a los sacrificios de sus seres queridos. Pero Eleanor nunca recibió nada más que esa carta oficial, sin medallas, sin ceremonias, solo un silencio permanente, una ausencia grabada en piedra. Había días en los que se preguntaba si todo eso realmente había sucedido, si Tomás era real o simplemente una creación de su propia esperanza juvenil. Pero solo había que mirar la carta, el anillo, los recuerdos tan vívidos en tu mente para saber que había existido. Y eso, de alguna manera que ella aún no entendía, seguía existiendo. Eleanor se convirtió en una figura muy conocida en la ciudad, en la mujer que nunca se casó, la mujer que esperó. Los niños la miraban con curiosidad, los adultos con una mezcla de lástima y respeto, pero a ella no le importaba. Su vida fue una elección consciente, un homenaje silencioso al hombre que le había dado un amor tan intenso que ni siquiera la muerte pudo destruirlo. Lo que Eleanor no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar,
era que, en un almacén de documentos militares olvidado, muy lejos, algo permanecía escondido, algo que, décadas después, saldría a la luz para cambiarlo todo. Una carta perdida en un último vínculo con Thomas. Una respuesta que nunca se atrevió a pedir, pero que en el fondo siempre quiso. Y el destino, caprichoso como siempre, empezó a mover sus piezas. El tiempo es un escultor silencioso. Da forma a los rostros, rediseña los paisajes, altera los sueños. Para Eleanor, el tiempo también fue un testigo implacable de la ausencia, y a pesar de ello, también de la permanencia del amor que sentía. Poor Thomas. Las estaciones se sucedían una tras otra, como las páginas de un libro que leía sin querer. La primavera trajo flores y renovación, que Eleanor contempló con una mezcla de belleza y anhelo. Los veranos doraban los campos y llenaban de vida la ciudad, pero ella los atravesaba como quien camina bajo un cristal invisible. Los otoños traían vientos que arrastraban las hojas, recordándole lo que el tiempo se llevaba consigo, y los inviernos, silenciosos y largos, parecían arrojar una capa extra de soledad sobre su alma. Pasaron las décadas, pero el sentimiento dentro de ella no se desvaneció. Al contrario, parecía volverse cada año más sólido, como el tronco de un árbol antiguo que, a pesar de las tormentas, hundía raíces aún más profundas. El anillo de compromiso todavía estaba en su dedo. Se habían guardado las cartas de otras mujeres, se les habían cambiado los vestidos y se habían sustituido los muebles, pero el anillo permaneció. Leonor se convirtió en una mujer discreta, de modales serenos, con una presencia que transmitía una melancolía suave y respetuosa. Su historia, contada en susurros entre las generaciones más jóvenes de la ciudad, se convirtió en una especie de leyenda local en la niña que nunca dejó de amar. Algunos lo vieron como una locura romántica, otros como un ejemplo de lealtad inquebrantable. A ella misma no le importaban las etiquetas. Vivía cada día lo mejor que podía, con dignidad y una extraña sensación de tranquilidad y propósito. Enseñó literatura en la escuela de la ciudad y muchos de sus alumnos aprendieron sobre el amor, la pérdida y el coraje, no solo en los libros, sino también entre las líneas de la vida que ella llevaba en sus ojos. Sus clases fueron más que lecciones, eran confidencias veladas de alguien que sabía lo que era esperar sin garantías, de alguien que comprendía que el amor verdadero, incluso sin retorno, moldea y enriquece el alma. El retrato de Thomas, joven y sonriente, permanecía en la estantería del salón, junto a una vela que encendía todas las noches antes de dormir. Frente a la fotografía, a veces Eleanor hablaba en voz baja, como si la distancia entre ellos fuera solo un velo fino y transparente que algún día se desharía. También guardó su única carta, ahora amarillenta y frágil, en una pequeña caja de madera, junto con algunos recuerdos preciosos, una corbata que Thomas había usado en un baile, una flor seca que le había regalado durante un paseo de verano y la nota escrita apresuradamente la mañana de su partida. Cada objeto era un eslabón, un hilo de plata que la conectaba con ese amor que el tiempo no había logrado corroer. Eleanor nunca se arrepintió de su elección. Nunca consideró su vida como una historia de tristeza. Lo vi como una historia de amor inacabada, sí, pero nunca desperdiciada. Porque para ella, amar a Thomas, incluso en su ausencia, era una manera de mantener vivo no solo al hombre, sino todo lo que representaba en esperanza, coraje, fe en algo más grande que el miedo mismo. Participó en los grandes acontecimientos de la historia. Vio el fin de las guerras, el surgimiento de nuevos líderes. Las tecnologías revolucionaron el mundo, pero nada parecía más importante que la simple fidelidad a lo que había sentido en su juventud. Con el paso de los años, Eleanor se convirtió en una mujer mayor, de pasos lentos y sonrisa serena. Su cabello, ahora plateado, era como coronas de sabiduría silenciosa. Sus ojos, todavía tan vívidos, contenía historias que pocos podían descifrar. Y fue con la marca del tiempo en su rostro que, un día cualquiera, recibió una llamada inesperada. El viejo teléfono de su casa sonó a primera hora de la tarde. Al otro lado de la línea, una voz formal pero amable explicó que estaban vaciando un antiguo almacén militar. Entre documentos, pertenencias y papeles, habían encontrado algo en cartas que nunca llegaron a su destino, y entre ellas, una carta dirigida a una joven llamada Eleanor Whitmore. For you. Momento, el corazón de Eleanor se detuvo, como le había ocurrido tantas veces antes. Pero esta vez,
fue diferente. Ya no era la esperanza vacía que había albergado en sus primeros años. Era algo concreto, palpable, una promesa de que, tal vez, la historia de ella y Thomas todavía tenía una última página que pasar. Se sentó y agarró con fuerza el teléfono mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por su rostro arrugado. Se sintió, en ese momento, tan joven como lo había sido en la estación de tren, el día que prometió esperar. El tiempo finalmente parecía dispuesto a darle lo que había retenido durante tanto tiempo. Una carta, una última carta, y con ello, tal vez, una última oportunidad de reencontrarse con Thomas, aunque fuera solo de palabras. El sobre Manila llegó unos días después de la llamada, cuidadosamente dirigido a Eleanor Whitmore, como si el tiempo mismo hubiera decidido finalmente cumplir una vieja promesa. El cartero, un joven de sonrisa tímida, le entregó el paquete, con una reverencia involuntaria, como si sintiera que ese momento llevaba algo sagrado. Eleanor recibió el sobre, con manos temblorosas. Su corazón, aunque envejecido, latía con la misma urgencia que en su juventud. Ella permaneció allí, de pie en el balcón, observando el paquete como si contemplara un portal a otro tiempo. No se abrió de inmediato. Lo llevó consigo a la casa y caminó lentamente hacia la sala de estar donde el retrato de Thomas esperaba en silencio en el estante. 6. Mecedora, el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje y pintaba el suelo con motas doradas. Allí, rodeada por el recuerdo vivo del amor que había sostenido su existencia durante tanto tiempo, Eleanor finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta, amarillenta y con la tinta un poco descolorida, pero perfectamente legible. Y, en la esquina superior, su nombre, Thomas Gregorio Sullivan. La carta que el tiempo había negado durante tanto tiempo, finalmente descansaba en sus manos. Pasó los dedos por el papel como quien toca un relicario, antes de encontrar el valor para desplegarlo por completo. Y luego, con los ojos llorosos, empezó a leer. Mi querida Leonor, la carta comenzaba con letra apresurada, como si cada palabra hubiera sido escrita a toda prisa entre batallas y explosiones. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, porque no pude volver contigo, como te prometí. Pero quiero que sepas, Ana, incluso en mis últimos momentos, fue tu cara la que vi. Future, amor, el que me mantuvo fuerte cuando todo parecía desmoronarse. Las palabras la golpearon como una ola, invadiendo todos los espacios vacíos que había aprendido a ocultar. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la voz de Thomas, que parecía resonar allí, dentro de las silenciosas paredes de la casa. Ojalá te hubiera dado toda mi vida. Quería construir nuestra casa, haber visto a nuestros hijos correr por el jardín que tú soñabas cuidar. Quería envejecer a tu lado, Riermdulos. Pequeñas cosas, compartir silencios confortables. Pero si eso no es posible, por favor vive para los dos. Eleanor llevó la carta a su pecho, apretándola con una fuerza que contradecía sus años. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reencuentro, de alivio, de un anhelo que por fin encontró respuesta. Prométeme, luz mía, que serás feliz, que encontrarás belleza en el mundo. Incluso sin mí, a mí, mi amor no termina aquí, solo cambia de forma. Estaré en cada atardecer, en cada flor que florece, en cada sonrisa que te atrevas a dar de nuevo. Cada línea de la carta parecía cerrar una vieja herida, coser con ternura las laceraciones invisibles que el tiempo no había curado. Eleanor sintió la calidez de la presencia de Thomas llenando la habitación, como si él estuviera allí, arrodillado ante ella, sosteniendo sus manos como él se había despedido tantos años antes. Cuando terminó de leer, permaneció en silencio durante un largo rato, permitiendo que el recuerdo se mezclara con el presente. Ya no había dudas, ni angustias, ni la sensación de que algo quedaba inconcluso. Thomas había cumplido su promesa. De alguna manera inexplicable, a través de décadas de silencio, todavía había llegado a ella. Al día siguiente, Eleanor tomó una decisión. Se vistió con uno de sus mejores vestidos, sencillo, azul, como el de su despedida, se recogió el cabello con cuidado y caminó hacia el campo detrás de la ciudad, donde los cerros se extendían como olas doradas. Allí plantó un pequeño jardín, exactamente como había soñado con Thomas, lirios blancos, margaritas y lavanda, flores que resisten el tiempo y danzan en el viento como silenciosas mensajeras del amor. En el centro del jardín talló una pequeña placa de madera con palabras escritas a mano en él: verdadero amor nunca muere, florece para siempre. Eleanor sabía que este jardín
no era solo un tributo a Thomas, era la materialización de la carta que finalmente había llegado. El cumplimiento de una promesa que ni la guerra, ni la distancia, ni la muerte habían podido borrar. El sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. Eleanor sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en décadas. El viento soplaba suavemente entre las flores, y por un momento estuvo segura de escuchar la risa de Thomas mezclada con la brisa. Sí, su amor había pasado por todo, y ahora ya no lo esperaba. En ella vivió. Poor Amber. La carta ahora descansaba en un marco simple. En la estantería de la sala, Eleanor la miraba con frecuencia, como quien visita una fotografía antigua que aún palpita de vida. Cada palabra escrita por Thomas parecía haber pasado intacta en el tiempo, como si estuviera esperando el momento adecuado para llegar a ella. La sensación era la de haber recuperado algo que, durante años, había creído perdido para siempre. En los días posteriores a recibir la carta, Eleanor quiso comprender cómo se había mantenido oculta esta parte de su historia durante tanto tiempo. Hizo algunas llamadas al departamento militar que la había contactado y terminó descubriendo fragmentos de una narrativa aún más triste. Durante los últimos meses de la guerra, innumerables pertenencias de los soldados, incluidas cartas, paquetes y registros personales, se habían acumulado en almacenes improvisados, algunos en edificios bombardeados, otros en almacenes improvisados. La prisa, el caos y la sucesión de batallas hicieron que muchos de estos elementos simplemente quedaran olvidados. El almacén donde se encontró la carta de Thomas era uno de esos lugares. Durante décadas permaneció cerrada, como una cápsula del tiempo que esconde lágrimas, promesas y despedidas que nunca llegaron a su destino. Solo gracias a una reciente renovación, todo esto salió a la luz. Entre papeles deteriorados y cajas corroídas por el tiempo, alguien encontró el sobre dirigido a Eleanor Whitmore y, al reconocer el nombre, decidió que merecía recibirlo a pesar de que habían pasado tantos años. Saber esto le provocó a Eleanor una mezcla de emociones difíciles de describir. Una parte de ella sentía tristeza por todo el tiempo perdido, por todos los años que esa carta podría haber sido su consuelo, pero aún más fuerte, sentí gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para recibir finalmente las palabras de Tomás. Gratitud por poder volver a sentir esa conexión que el mundo había intentado, en vano, borrar. De hecho, la carta nunca se perdió. En algo, evil, invisible, ella siempre le pertenecería. Simplemente estaba esperando el momento en que Eleanor estuviera lista, o tal vez el mundo estuviera listo para permitir que esas palabras cumplieran su misión. Inspirada por este sentimiento, Eleanor comenzó a escribir sus propias cartas. Cada noche, antes de acostarse, se sentaba en el pequeño escritorio junto a la ventana y le escribía a Thomas. Habló de su día, describió el jardín floreciente, compartió pensamientos y sentimientos que antes solo guardaba para sí mismo. Por supuesto, no esperaba una respuesta. Escribir era una forma de mantener viva la conversación que nunca había dejado que terminara. Estas cartas, cuidadosamente apiladas en una caja de madera, eran la prueba viviente de que el amor no necesitaba una presencia física para sobrevivir. Era algo que estaba más allá de los límites del mundo material, algo que ni la guerra, ni el olvido, ni siquiera la muerte podían borrar. Una tarde, mientras ordenaba sus pertenencias, Eleanor se topó con una vieja fotografía de ella y Thomas, tomada en la feria del condado poco antes de que lo llamaran a la guerra. Ambos sonrieron a la cámara, con las manos entrelazadas y los ojos brillando con sueños que aún no sabían que serían pospuestos. Ella también sonrió al ver la imagen, pero esta vez sin dolor. Esa sonrisa congelada en el tiempo ahora parecía una promesa cumplida. Se habían amado de verdad y nadie podría robárselo. Era extraño, pensó, como una simple hoja de papel, que contenía unas pocas líneas escritas apresuradamente en medio del terror de la guerra, podía tener tanto peso, tanto poder. Aquella carta perdida finalmente encontrada cerró un ciclo. No borró el dolor de lo que había experimentado, no disminuyó las ausencias, pero ofreció algo aún más precioso, un significado para todo lo que había soportado. Thomas había cumplido su palabra. Él había dicho que siempre estaría con ella, y de hecho, incluso en los años en los que pensaba que estaba sola, de alguna manera, él estaba. Ahora Eleanor sentía que podía descansar, no en el sentido de renunciar a la vida, sino en el sentido de dejar de luchar contra lo que no podía cambiar. Se sintió completa de nuevo,
como si todas las partes rotas de su alma hubieran encontrado un lugar donde recomponerse. El viento que entraba por la ventana traía el aroma de las flores del jardín, y mientras cerraba los ojos, se imaginaba a Thomas caminando entre los lirios, sonriéndole como ese día en la estación, agitando no un adiós, sino una promesa eterna de reencuentro. La carta perdida era, al fin y al cabo, el regalo que el tiempo le debía, y lo recibió con la misma fe con la que años atrás había prometido esperar. Aunque la llegada de la carta trajo un soplo de paz al corazón de Eleanor, también abrió de par en par puertas que, durante mucho tiempo, había mantenido cerradas. El amor, el anhelo, lo que podría haber sido, todo ello cuidadosamente empaquetado y acomodado en su alma, a lo largo de los años, ahora salió a la superficie con una fuerza que no esperaba. Durante los primeros días, Eleanor experimentó una especie de éxtasis silencioso. Leyó la carta docenas de veces, memorizando cada palabra, cada curva de la letra de Thomas. Era como recuperar una parte de sí misma que creía perdida. Pero a medida que el impacto inicial se disipó, empezaron a surgir otras emociones, más difíciles, más dolorosas. Las noches volvieron a ser inquietas. La mecedora donde solía leer ahora le parecía un lugar donde susurraban fantasmas. Cada línea de la carta traía también el recuerdo brutal de todo lo que le habían robado, en los besos no dados, los niños no nacidos, los cumpleaños no celebrados, las manos que no se entrelazaron a lo largo de los años. Era como revivir el dolor no el dolor leve que el tiempo hace soportable, sino el dolor crudo y primitivo que te consume desde dentro. Eleanor se encontró llorando suavemente en lugares inesperados, mientras preparaba el té de la tarde, cuando doblaba la ropa, cuando miraba por la ventana y contemplaba el jardín de flores, porque ahora, más que nunca, veía claramente todo lo que había perdido. Ya no era una ausencia abstracta, fue concreto, real. Estaba allí, impreso en las palabras que Thomas había escrito, en los sueños que había descrito, en la vida que ambos habían planeado y que nunca llegó a realizarse. En los momentos de mayo era dolor. Casi se arrepintió de haber querido esa carta. Se preguntó si no habría sido más fácil continuar sin saberlo, sin volver a tocar la vieja herida, porque ahora era como si volviera a caer sobre ella todo el peso de la ausencia, pero con la amarga conciencia de que el tiempo ya le había robado la oportunidad de reescribir su historia. Amigos cercanos, al notar su cambio de humor, intentaron animarla. Tienes que estar agradecida, Eleanor. No todos tienen la oportunidad de decir adiós. Tal vez sea hora de decir adiós finalmente. Pero, ¿cómo decir adiós a algo que siempre ha formado parte de tu propia sangre, de tu propio aliento? ¿Cómo enterrar un amor que nunca murió? A solas con sus pensamientos, Eleanor comprendió que la carta, aunque hermosa y necesaria, también era un recordatorio irrefutable de que su gran amor había terminado en el campo de batalla, no en la vejez pacífica con la que habían soñado. La carta decía, Anne vive para los dos. Pero, ¿cómo puedes vivir plenamente sabiendo que la mitad de ti mismo ha desaparecido antes de que la vida comience? Javier, días que caminaba por el jardín y sentía el peso de la edad de forma casi física, no solo en tus rodillas u hombros cansados, sino en tu alma. Cada flor que florecía parecía llevar el recuerdo de una sonrisa que nunca había visto, de una voz que nunca había oído llamar a su esposa. Comenzó a visitar el cementerio local con más frecuencia, aunque sabía que Thomas no estaba allí. Llevó flores a otras tumbas, habló en voz baja a las lápidas anónimas, como si, en algún lugar invisible, sus palabras pudieran llegar también al hombre que amaba. La carta volvió a abrir las heridas, sí ahí, pero también los iluminó. Al revisar su dolor, Eleanor se vio obligada a mirar todo lo que había experimentado en cada año de fidelidad silenciosa, cada acto de bondad que había difundido en el mundo, cada semilla que había plantado, cada niño a quien había enseñado a leer. Todo esto fue, en parte, su forma de honrar a Thomas, e incluso sin él físicamente a su lado, había vivido una vida de amor. Esto fue un proceso lento, doloroso, pero esencial. Quizás la carta llegó no para recordarle lo que perdió, sino para confirmar lo que construyó en una historia de amor que sobrevivió a la guerra, la soledad, el olvido e incluso al tiempo mismo. Al final de una tarde lluviosa, mientras observaba el agua correr por las ventanas de la sala, Eleanor sonrió. Una pequeña sonrisa triste, pero llena de aceptación. Recogió la carta una vez más, y esta vez, cuando la leyó, no lloró. Finalmente entendió que el dolor era parte de la historia, y que amar verdaderamente a alguien significa aceptar
que no siempre se tiene control sobre el destino, pero que el amor, una vez plantado, florece de maneras que ni siquiera la muerte puede detener. La herida todavía estaba allí, pero ahora ya no era solo dolor, también fue recuerdo, anhelo y agradecimiento. Era una tarde dorada de otoño cuando Eleanor decidió que necesitaba releer la carta de Thomas de una manera diferente, ya no como alguien que busca respuestas, ni como alguien que busca consuelo para el dolor. Quería leerlo como si Thomas estuviera allí, sentado frente a ella, mirándola a los ojos, diciendo esas palabras por primera y última vez, con la suave luz del sol entrando por la ventana y el aroma del té recién hecho llenando la habitación. Eleanor se sentó en la vieja mecedora que durante mucho tiempo había sido parte de su rutina. La carta descansaba sobre su regazo, ya tan leída que los pliegues del papel parecían moldeados a la forma de sus manos. Respiró hondo. Cerró los ojos por un momento, intentando borrar el peso de los años, las cicatrices invisibles que el tiempo había dejado. Quería estar ahí, presente, libre del pasado y del futuro. Solo ella, Thomas y esas palabras. Abrió la carta con cuidado, como si desdoblara un pedazo de su propio corazón. Mi querida Leonor, comenzó a leer. Su voz baja temblaba ligeramente. Con cada palabra se sentía transportada lejos de la habitación silenciosa, a una época en la que todo, todavía, era posible. En ese momento, Eleanor no era una anciana, no era la guardiana de un amor interrumpido por la guerra. Ella era solo una joven enamorada que recibía un último mensaje de esperanza, coraje y devoción. Si te llega esta carta, es porque el destino fue cruel con nosotros, pero no quiero que llores por mí, luz mía. Quiero que me recuerdes en los días felices, en las mañanas doradas en las que caminábamos de la mano, en las risas a la sombra de los árboles, en las miradas intercambiadas entre la multitud. Mientras leía, Eleanor sintió la calidez de los recuerdos, mezclándose con el frío del anhelo. Las imágenes eran vívidas en ella y Thomas en la feria del condado, compartiendo una manzana del amor. Paseos en bicicleta al anochecer, las tardes de ocio junto al lago. Cada recuerdo parecía encajar perfectamente en las palabras que había escrito. El amor que siento por ti es mayor que la guerra, mayor que la distancia, mayor incluso que la muerte misma. Sí, no, estar a tu lado. Debes saber que, donde quiera que esté, una parte de mí permanece viva en ti. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. No eran lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento, de gratitud, de un amor tan profundo que él mismo se convirtió en una forma de eternidad. Tú eres mi hogar, Eleanor, mi refugio seguro, mi canción favorita, a mi mejor historia. La voz de Eleanor se apagó por un momento. El peso de esas palabras era casi insoportable, pero también fue lo que la mantuvo en pie. Tomás, incluso al borde de la muerte, había pensado en ella con tanto amor, con tanta dedicación, que el simple hecho de recibir esa carta transformó todo su dolor en algo soportable, en algo hermoso. Sé que nos piden que seamos fuertes, que enfrentemos el mundo con valentía, pero hoy mi valentía es amarte hasta mi último aliento y confiar en que encontrarás maneras de ser feliz, incluso sin mí. Vive para los dos. Cuando terminó de leer, Eleanor se llevó la carta a los labios y la besó suavemente, como si besara el alma misma de Thomas. Luego la abrazó contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón mezclarse con las palabras que resonaban dentro de ella. Estuvo sentada allí durante mucho tiempo, con los ojos cerrados, respirando profundamente, permitiendo que esa conexión cruzara las barreras del tiempo, el espacio, la vida y la muerte. Ya no necesitaba buscar señales, ya no necesitaba albergar esperanzas imposibles. Tomás estaba allí. Siempre lo había sido. Abrió los ojos y, con un gesto solemne, volvió a colocar la carta en su marco. No como objeto de dolor, sino como testimonio de un amor que ni siquiera el olvido podría borrar. Esa noche, antes de irse a dormir, Eleanor encendió una vela en el alféizar de la ventana, como hacía en cada ocasión especial. Pero esta vez no pidió nada, no suplicó, no lloró. Él simplemente sonrió, mirando la llama silenciosa y temblorosa. Leer esa carta no solo había revivido el pasado, lo había transformado, había dado un nuevo significado a su historia, a su espera, a su existencia misma. Ahora Eleanor lo sabía. No había nada sin terminar entre ella y Thomas. Su amor había cumplido su destino. No el destino que habían planeado, sino un destino aún más profundo,
escrito en las páginas invisibles de la eternidad. Y finalmente pudo dormir tranquilamente, sabiendo que nunca había estado sola. Después de leer la carta, la vida de Eleanor adquirió una nueva tranquilidad. No SQL. Dolor hubiera desaparecido. En realidad nunca desaparece, pero ahora iba acompañado de una calidez reconfortante, como una cicatriz que, al tocarla, te recuerda no solo la herida, sino también la fuerza que se necesitó para superarla. Durante años, Eleanor había evitado profundizar demasiado en el pasado. Muchos recuerdos eran como cristales rotos hermosos, pero peligrosos de tocar. Ahora, sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. La carta de Thomas no solo le había dado paz. Tambi reavivó el coraje para revisitar lo que durante tanto tiempo había preservado en sagrado silencio. Luego decidió abrir las viejas cajas que guardaba en el ático. Cajas llenas de recuerdos que se había prohibido explorar. Subió lentamente las escaleras de madera. Sus pasos resonaron en la casa silenciosa. Cuando abrió la pesada puerta del ático, fue recibida por una nube de polvo dorado, iluminada por los rayos de luz que se escapaban por las rendijas. Allí, entre maletas viejas, álbumes de fotos y libros amarillentos, había fragmentos de la vida que ella y Thomas habían soñado construir. Eleanor se arrodilló frente a las cajas, con el corazón latiendo aceleradamente, y comenzó a abrirlas una por una. En el interior, encontró viejas cartas que había intercambiado con Thomas antes de la guerra, notas rápidas que dejó en la puerta, recortes de periódicos con noticias sobre bailes y fiestas a las que asistieron juntos. También estaba el vestido que había usado el día que él le propuso matrimonio, cuidadosamente doblado, con una flor seca adherida a la tela. Cada objeto, cada fotografía, fue un viaje instantáneo al pasado. Se vio nuevamente como esa joven llena de sueños, con el mundo entero ante sus ojos, creyendo que el amor podría protegerla de todo. Entre lágrimas y sonrisas, Eleanor empezó a organizar esos tesoros. Los separó con cuidado en las cartas, las notas, los retratos. Decidió que ya no los escondería más. Eso no era solo un recuerdo, era la prueba de una vida. Vivida, aunque llena de nostalgia. Inspirada por este reencuentro con su pasado, Eleanor decidió transformar la pequeña habitación de la parte trasera de la casa en un espacio de homenaje. No un santuario de dolor, sino un monumento de amor. Colgó cuadros de Thomas en las paredes, simplemente enmarcados. En un estante dispuso las cartas y objetos que contaban su historia. En el centro de la habitación, colocó un cómodo sillón y una mesita con un jarrón con flores frescas, siempre lirios blancos, sus flores favoritas. Era su espacio de reconexión, un lugar donde podía sentarse y sentir la presencia viva de Thomas, no como una ausencia dolorosa, sino como un compañero constante. Esta reconexión no se limitó al espacio físico. Eleanor también empezó a recordar historias para las nuevas generaciones. Les habló a los hijos y nietos de sus vecinos sobre la valentía de los jóvenes de aquella época, sobre el poder de la esperanza, incluso en medio de la devastación de la guerra. Habló de Thomas, no como un mártir, sino como un hombre de carne y hueso, lleno de sueños y temores, pero sobre todo, lleno de amor. Estas conversaciones no solo mantuvieron viva su memoria, sino que también ayudaron a Eleanor a reescribir su propia narrativa. Pasó de ser simplemente la mujer que esperaba, a convertirse en la mujer que amaba tan intensamente que ese amor trascendió en el tiempo. Con el paso de los meses, Eleanor se dio cuenta de que al reconectarse con su pasado, también se reconectaba consigo misma. La joven soñadora, la mujer resistente, la maestra dedicada, en todas sus versiones, estaban ahora integradas, unidas por el hilo invisible de ese amor inmortal. Y en momentos de profundo silencio, cuando la casa dormía bajo el oscuro manto de la noche, Eleanor se sentaba ante el monumento, encendía una vela y volvía a leer la carta de Thomas. Ya no buscaré consuelo, ya no para alimentar el anhelo, sino para celebrar la certeza de que había amado y sido amada de una manera que la mayoría de la gente nunca sabría. Esta reconexión con el pasado le dio no solo paz, sino también un nuevo significado para el presente. Ya no se trataba de esperar algo que nunca volvería, sino de vivir agradecidos por lo que ya había sido. Eleanor ya no soportaba el dolor de la ausencia. Tenía el privilegio de la memoria. El amor que compartieron Eleanor y Thomas se extendió por décadas, pero su verdadero legado no se limitó a los recuerdos almacenados en cartas o fotografías descoloridas. Era algo más grande,
más profundo, que se extendía silenciosamente como las raíces de un árbol antiguo, tocando vidas mucho más allá de aquellas dos almas enamoradas. Con el paso de los años, la pequeña sala que Eleanor había preparado en honor a Thomas empezó a recibir visitas. No eran solo vecinos curiosos, sino jóvenes que escucharon la historia y sintieron, de alguna manera, la necesidad de comprender un amor tan fuerte que había resistido la guerra, el tiempo y la muerte. Eleanor, ya anciana, recibió a todos con una dulce sonrisa y ojos brillantes. Se sentó en la silla conmemorativa y contó su historia, no como alguien que revive una tragedia, sino como alguien que comparte un milagro. Habló de la esperanza que había sostenido sus días más oscuros, del coraje de esperar sin garantías, de la belleza que existe en amar sin exigir nada a cambio. El verdadero amor no pide pruebas, dijo Anne, él simplemente es. Él permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona. Estas resonaron en las mentes jóvenes que la escucharon, en un mundo cada vez más acelerado, impaciente y ansioso de resultados inmediatos. La historia de Eleanor y Thomas fue como un faro silencioso, recordándonos que hay valores que el tiempo no debe erosionar: la lealtad, la perseverancia, la fe, la dedication. Algunos de los jóvenes que la visitaron también empezaron a escribir cartas, no porque esperaran respuestas, sino porque aprendieron de Eleanor que escribir es un acto de amor. Otros plantaron jardines, pequeños espacios de belleza y memoria, inspirados en el jardín que ella había creado para Thomas. Y hubo quienes, al afrontar sus propios momentos de pérdida o anhelo, recordaron a la anciana de ojos brillantes que enseñó que el amor, verdadero y profundo, es indestructible. El legado de Eleanor fue más allá. Inspirada por la carta de Thomas y la vida que había vivido en su honor, comenzó a apoyar proyectos locales para preservar la memoria de los veteranos de guerra. Ayudó a organizar eventos en honor a los soldados, no solo para recordar sus muertes, sino para celebrar sus vidas y sueños. También impulsó la construcción de un pequeño monumento en la plaza central de la ciudad, un sencillo banco de piedra, rodeado de azucenas blancas, con un discreto cartel en memoria de los amores que resisten el paso del tiempo. Eleanor nunca quiso fama, nunca buscó reconocimiento. Su historia para ella fue solo una de muchas, pero para quienes la conocieron, se convirtió en una leyenda viviente y la mujer que demostró que el amor verdadero existe y que no necesita un final feliz para ser eterno. Sus últimos años fueron pacíficos, llenos de la compañía de nuevos amigos que aparecieron. Las cartas que continuó escribiendo ahora a sí misma, a la vida, al amor y por el dulce silencio de las tardes pasadas en el monumento. Eleanor sabía que su propia vida estaba llegando a su fin, pero en lugar de miedo, sentí una expectativa tranquila. En su corazón estaba de que, en algún lugar más allá de este mundo, Thomas la estaba esperando. No como alguien atrapado en el pasado, sino como un alma libre, lista para encontrar ese amor que nunca se perdió. La noche de su último cumpleaños, se sentó en el porche, con una manta sobre los hombros, y miró las estrellas, como tantas veces había hecho a lo largo de su vida. La carta de Thomas descansaba sobre su regazo. Acarició el sobre con ternura y cerró los ojos. Susurró palabras al viento, como una oración. Gracias por amarme tanto, viví para los dos. En ese amanecer silencioso, bajo un cielo salpicado de estrellas, Eleanor se durmió por última vez, con una sonrisa pacífica en los labios y el corazón lleno de paz. Y, aunque sus pasos habían dejado de resonar por las calles de la ciudad, su legado permaneció en las cartas que otros escribieron, en los jardines que florecieron, en las historias contadas de generación en generación, y sobre todo, en los corazones de aquellos que, al oír hablar de Eleanor y Thomas, aprendieron que el verdadero amor no es solo un sentimiento, es una decisión, un compromiso silencioso de permanecer fieles, incluso cuando todo lo demás se desmorona, un amor que florece en la ausencia, que resiste el tiempo. Eso trasciende la muerte, un amor que se vuelve infinito. Algunas historias no terminan, se transforman. Eleanor y Thomas eran más que dos jóvenes enamorados, separados por una guerra. Fueron más que víctimas de las circunstancias de una época brutal. Sí, querer, se han convertido en símbolos de algo que el mundo a veces olvida, aunque el amor verdadero no conoce fronteras. No se doblega ante la pérdida y no muere con el tiempo. Cuando Eleanor cerró los ojos en ese amanecer silencioso, la ciudad entera, sin siquiera darse cuenta,
ganó algo que permanecería invisible y eterno. El amor de ella y Thomas llegó a habitar los lugares más simples, la ligera brisa que cruzaba los campos de lirios, el crujido de la puerta de la vieja escuela, donde ella enseñaba a tantos jóvenes, el banco de piedra en la plaza donde ahora las parejas enamoradas se sentaban a compartir sueños. La gente no hablaba abiertamente de ello. Purolo, Sensha, sintieron que había algo sagrado en ese lugar. Sintieron que el tiempo allí parecía respetar más la memoria, más el amor. Los residentes más antiguos continuaron contando la historia de Eleanor, y con cada nuevo oyente, la historia adquirió nuevos significados. Ya no se trataba solo de la guerra, de la espera o del anhelo, se trataba de lo que significa amar, incluso sin garantía, de mantener encendida una llama incluso cuando el viento sopla fuerte, de creer que hay promesas que, aunque se pospongan, nunca se incumplen. Muchos jóvenes, inspirados por la historia de Eleanor y Thomas, decidieron vivir su amor con mayor sinceridad. Decidieron no posponer los gestos de cariño, no ocultar los sentimientos, no permitir que el miedo a la pérdida anule la belleza de amar. Otros encontraron la fuerza para superar sus propias guerras internas, duelos, separaciones, distancia. Aprendieron que algunas ausencias no deben verse simplemente como un vacío, sino como una prueba de la profundidad de lo vivido. Y, en cada rincón del pequeño pueblo, pequeños detalles aparecían como homenajes silenciosos. Una pareja de artistas pintó un mural con 2 lirios entrelazados bajo el atardecer. Un joven escritor ha publicado un libro de cartas inspirado en las notas de Eleanor. El nombre de Thomas se añadió a un monumento local en honor a los héroes que nunca regresaron, pero que nunca fueron olvidados. Y así, sin alardes, su amor ya no era solo suyo, se convirtió en parte de la historia de todos. El tiempo, que tantos temen por su capacidad de borrar recuerdos, les ha fallado a Eleanor y Thomas. En lugar de olvidar, el tiempo ha hecho su historia aún más luminosa, más necesaria, porque en el fondo, todos los que oían hablar de ellos entendían una verdad simple pero poderosa: el verdadero amor no depende de la presencia física. No necesita ser recordado en monumentos ni retratado en novelas épicas. Existe en las pequeñas cosas, en la fidelidad silenciosa, en la esperanza obstinada, en el coraje de seguir amando incluso cuando el mundo parece vacío. Leonor vivió para ambos, Thomas los amaba a ambos, y juntos, incluso separados por la guerra, la distancia y la muerte, escribieron una historia que abarcó generaciones. No porque terminó en una reunión gloriosa, sino porque nunca necesitaba terminar. En cada carta que nunca fue entregada, en cada palabra susurrada al viento, en cada flor plantada en el jardín de la vieja casa, en cada joven que decide amar sin miedo, Eleanor y Thomas siguen vivos. El amor que compartían sobrevivió a las bombas, al olvido, al implacable paso de los años, y como sobrevivió, se volvió eterno. Así termina la historia de Eleanor y Thomas, o mejor dicho, así continúa un amor que ni siquiera la guerra podría destruir, un amor que pasó décadas en silencio, un amor que finalmente encontró su voz y que hoy canta suavemente en cada corazón que todavía cree que amar vale la pena, incluso frente a todo, porque el amor verdadero, el verdadero amor nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío mientras contábamos este viaje juntos, quiero invitarte a quedarte con nosotros. Aquí recuperamos recuerdos que el tiempo no puede borrar y celebramos amores que ni siquiera la guerra pudo destruir. Deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal para que juntos mantengamos vivas estas historias que merecen ser eternas. Y quiero saber qué parte de esta historia te conmovió más. Déjalo aquí en los comentarios. Tu participación es una parte esencial de nuestra misión de inmortalizar estos amores que abarcan generaciones